de las dermatosis reactivas. Primero vamos a hablar qué son las dermatosis reactivas. Las dermatosis reactivas van a ser trastornos cutáneos, o sea, trastornos de la piel que vamos a presentar por una reacción a algo, como su nombre lo dice. Estos factores pueden ser endógenos, alguna enfermedad, o pueden ser exógenos, alguna infección, ya sea bacterial, una enfermedad viral o algún medicamento. Primero vamos a tener la urticaria. ¿Qué es la urticaria? La urticaria va a ser una dermatosis reactiva que va a estar mediado por mastocitos como célula predominante, ¿ya? Pero también vamos a tener basófilos, vamos a tener eosinófilos, que se van a presentar de forma brusca. El paciente va a venir a consulta diciendo: me han aparecido estas lesiones de la nada. Estas lesiones, ¿qué tipo de lesión elemental son? ¿Alguien sabe? El abono roncho. Estas lesiones van a desaparecer en menos de 24 horas. Se van a caracterizar por esto, porque van a permanecer menos de 24 horas. Si permanecen más de 24 horas ya no sería urticaria, tendríamos que sospechar de otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, vemos acá unas lesiones tipo ronchas o abonos, que son el edema de la dermis. ¿Ya? Y acá vemos una reacción que se denomina angioedema, que ya es el edema que va a llegar hasta el tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Hablamos de angioedema cuando tenemos edema en mucosas, párpados, ¿cómo se llama? En la laringe, tenemos edema incluso en los labios mayores, labios menores, en las mujeres y en los testículos en los varones. ¿Cómo se va a clasificar? Se va a clasificar por su tiempo en aguda o crónica. Tiene que tener el tiempo, el punto de corte son 6 semanas. Menos de 6 semanas va a ser una urticaria aguda. Más de 6 semanas va a ser una urticaria crónica. ¿Ya? Eso es lo que va a definir a nuestra urticaria cuando la dividimos por tiempo. Dentro de las urticarias crónicas tenemos la urticaria crónica espontánea y tenemos la urticaria crónica inducible. La inducible la vamos a subdividir en física y no física. Entre las físicas tenemos la urticaria demográfica, la urticaria inducida por el calor o por el frío, la urticaria solar, la urticaria vibratoria, y dentro de la urticaria no física tenemos la urticaria colinética, la urticaria de contacto y la urticaria coagélica. Vamos a hablar de la urticaria aguda, que esta es la urticaria que ustedes van a ver más frecuentemente en su práctica médica. Estos son los pacientes que les van a llegar a ustedes a la emergencia. Cuando van internado tienen que acordarse de esta patología. ¿Por qué? Porque como les dije, es el paciente que va a venir a la consulta y le va a decir: me han aparecido estas lesiones, no las tenía ayer. Y aparece y desaparece, sí. El paciente va a decir: está acá ahorita, en la mañana, en la tarde está en la pierna. Dura menos de 24 horas, recuerden eso. ¿Ya? Entonces recuerden que va a ser la urgencia dermatológica más frecuente. ¿Ya? Se va a presentar con más frecuencia en la edad pediátrica. El 85% se presenta dentro de los 2 años de vida. ¿Ya? Entonces, recuerden que va a ser más frecuente en la edad pediátrica. Tenemos la urticaria aguda, la etiología de origen idiopático. La mayoría de veces no se logra saber cuál es la causa. En los niños, siempre que venga un niño con urticaria, primero tiene que determinarse si es un cuadro infeccioso, viral o bacteriano. Hemos estado viendo muchas urticarias por COVID. En la época del COVID los bebés debutaban con urticaria. Ni los papás sabían que tenían COVID. El bebé venía con ronchas y abones y al papá y a la mamá se le hacía hisopado positivo. El niño con urticaria. Y después empezaba a manifestar la fiebre, los síntomas respiratorios. Entonces recuerden que las infecciosas en los niños, ¿cuál es la principal etiología? Viral. ¿Ya? En niñas, pidan un examen de orina. Siempre primero pedir un examen de orina en niños. Hay que descartar una infección urinaria. En los adultos, las causas más frecuentes son las medicamentosas y las más que las infecciosas. ¿Qué tal? Sí, ya lo arreglaron. Sí, no podíamos pedir. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces recuerden, en los adultos la causa más frecuente va a ser las medicamentosas. ¿Ya? Más que las infecciosas. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de urticaria aguda en niños? No, la viral. Si viene una niña, es urinaria, pero si es en general en la población pediátrica, las virales. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un cuadro que nos habla, la causa más frecuente es la idiopática, tenemos una infección viral, más frecuente los adenovirus,
penicilina, la cefalosporina, las quinolonas. Y también tenemos los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Acá, por ejemplo, hablamos de la fisiopatología de la urticaria. Va a llegar el agente, ya sea externo, sobre todo el agente infeccioso. Este es un cuadro que habla del virus del herpes. Llega el antígeno del virus herpes y se encuentra con la célula, con el mastocito. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aumento de la IgE. Estos pacientes se van a tener un aumento del IgE sanguíneo. Y este contacto va a producir la degranulación de mastocitos y basófilos, que van a liberar histamina. Por eso el pilar del tratamiento, ¿cuáles son? Los antihistamínicos. ¿Por qué? Porque hay gran liberación de histamina y de proteasas. Manifestaciones clínicas, como les dije, abones, con o sin angioedema. Esos abones, recuerden que duran menos de 24 horas. Otros síntomas generales que en la edad pediátrica vamos a encontrar: tos, rinorrea, síntomas pseudogripales, ¿ya? Recuerden, sobre todo asociado a infecciones virales, podemos encontrar náuseas, vómitos. Si es un adenovirus, podemos encontrar incluso hasta conjuntivitis. Entonces, ¿qué lesión vemos acá? Vemos unas ronchas, ¿no? Unos abones gigantes. Algunas con un centro pálido. Este tipo de lesión se llama urticaria multiforme o urticaria anular. Si ustedes se dan cuenta, tiene un borde muy delimitado, un borde circinado, se le conoce así porque el borde es sobrelevado, muy eritematoso y el centro es pálido. Esta urticaria anular o urticaria multiforme o urticaria gigante también se le conoce, es una urticaria frecuente en la edad pediátrica. Esta es la que se asocia más a infecciones bacterianas en niños. ¿Ya? Recuerden esta imagen cuando la vean en sus emergencias, porque estos son los pacientes que les van a llevar a emergencias. El papá obviamente llega desesperado. ¿Por qué? Porque nunca le ha visto esas lesiones a los niños. Entonces lo primero que le hace es un examen de orina antes de colocarle cualquier antibiótico. Acá, por ejemplo, también tenemos grandes ronchas, grandes abones con un centro pálido. El diagnóstico es clínico. Casi nunca le hacemos biopsia a las urticarias. El tratamiento, como primero, retirar el factor desencadenante. ¿Ya? Luego, le damos antifluoriginosos, podemos dar mentol, calamina. ¿Ya? También al paciente hay que decirle que tiene que hacer una dieta hipoalergénica. A la cabeza de medicamentos damos antihistamínicos. En los niños preferimos dar clorfenamina. ¿Ya? Al paciente le pueden dar incluso clorfenamina bioral, ya hasta 4 veces al día. ¿Ya? Si hay angioedema, ahí es cuando indicamos corticoides. Entonces, ¿cuándo vamos a indicar los corticoides sistémicos? Cuando hay angioedema, cuando tenemos edema palpebral, el paciente está con edema en el escroto, edema en la vulva. Ahí es cuando damos corticoides. ¿Qué es lo que normalmente podemos dar? Vía oral podemos dar prednisona. Ya en un adulto podemos dar dexametasona. No es de primera elección dar en una urticaria aguda dexametasona más clorfenamina. Eso es lo que nosotros como dermatólogos, cuando tenemos interconsultas de emergencia, el paciente ya le pusieron dexametasona con clorfenamina. Solo cuando tiene una urticaria. ¿Este tratamiento les parece que está correcto? No, no es así. ¿Por qué? ¿Cuándo indicamos corticoides? Cuando hay angioedema. Muy bien. Ahí es cuando indicamos los corticoides. Entonces, si ustedes son internos y el residente les dice, porque el residente normalmente es el que está en la emergencia, indícale dexametasona con clorfenamina endovenosa por 3 días. No, doctor. Revise su libro. La dexametasona no está indicada. ¿Por qué? Porque obviamente te va a bajar las lesiones súper rápido, pero después el paciente va a venir con lesiones mucho más exacerbadas. El paciente con una urticaria aguda, que es la que van a ver con ustedes más frecuentemente, el paciente le tiene que decir que le haga honor a su nombre, que sea paciente, porque esto va a demorar en pasar. No es que va a pasar de 1, 2, 3 días. No, los antihistamínicos, como les dije, incluso los podemos dar hasta 4 veces al día. ¿Ya? Incluso podemos asociar otros anti-H1, como por ejemplo la ranitidina. Podemos asociar eso. Y cuando hay anafilaxia, ya usamos adrenalina en tratamiento de soporte. Entonces, eso es de la urticaria aguda. ¿Cuánto dura la urticaria aguda? Menos de 6 semanas. ¿Y la crónica? Más de 6 semanas. Las urticarias crónicas las manejamos nosotros, pero también las manejamos en conjunto con el alergista, con el
es muy infrecuente, ¿ya? La encontramos en el 1% de la población en general, va a ser más frecuente en mujeres, y esta urticaria crónica espontánea va a representar hasta el 90% de las urticarias crónicas. Su etiología, como la mayoría de urticarias es idiopático, muchas veces no encontramos el agente causal, ¿ya? Pero podemos encontrar a veces algún proceso infeccioso asociado, Helicobacter pylori, estafilococo, hepatitis, virus, parásitos, la giardia. Podemos encontrar también asociación con enfermedades autoinmunes, tipo la tiroiditis de Hashimoto, el lupus, la artritis reumatoide. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de la urticaria crónica espontánea? Idiopática. ¿Ya? Igual, vamos a encontrar abones con angioedema, en menos 40% de los pacientes, pero estas van a resolver a las 72 horas, normalmente. Diagnóstico igual clínico. ¿Qué le pedimos al paciente? Al paciente con urticaria crónica sí le tenemos que pedir un perfil de todo. Le pedimos hemograma, le pedimos BCG, PCR, IgE, antitiroglobulina, le pedimos parásitos en heces, un parasitológico seriado, le pedimos examen de orina. Y si es un paciente adulto mayor, incluso hasta le podemos pedir marcadores. ¿Ya? Tratamiento, igual, antihistamínico. Si no se resuelve solo con antihistamínicos, podemos usar el omalizumab. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal, es un biológico. ¿Ya? Si no calma solo con omalizumab, podemos usar ciclosporina. Igual, otras alternativas de tratamiento. ¿Qué es lo que más le molesta al paciente? La picazón, el prurito. Entonces, normalmente los pacientes que tienen urticaria por la misma enfermedad son pacientes muy ansiosos, ¿ya? Entonces le podemos dar antidepresivos. La dieta, recuerden, una dieta hipoalergénica. A todo paciente con urticaria le tienen que decir que no puede comer qué cosas: cítricos, chancho, pescado, mariscos, fresas, tomates, frutos secos, avena, preservantes, embutidos. Entonces el paciente le va a decir: doctora, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿Me va a matar de hambre? No, señor. Hay muchas cosas otras que puede comer. Puede comer una ensalada con sal, puede comer el arroz, puede comer el pollo, ¿ya? Tomate también está prohibido, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de urticaria crónica, y vamos a dejar la espontánea, que es la inducible y la urticaria física. La urticaria física más frecuente es la dermográfica o facticia, ¿ya? Entonces la tenemos predominantemente en el sexo femenino. Va a aparecer dermografismo, o sea, un edema en la piel cuando tenemos, le hacemos roce. Normalmente tenemos a la mano el lapicero, entonces con la parte de arriba del lapicero le dibujamos al paciente, le podemos hacer un nichi y se va a marcar así como en la imagen, ¿ya? Y va a desaparecer en minutos. Ese es el estímulo. Con eso hemos confirmado que el paciente tiene una urticaria. La urticaria inducida por el frío va a ser la segunda urticaria clínica más frecuente. Acá el paciente va a estar, se le induce el frío en los exámenes y va a presentar ronchas y abones, ¿ya? En formas tenemos las formas primarias y las formas secundarias. En las infecciosas tenemos las secundarias como la causa más frecuencia, la hepatitis B y la hepatitis C. Luego tenemos la urticaria por presión retardada. Va a ser el edema de piel y mucosas cuando va a haber una presión por mucho tiempo, una presión por 6 a 8 horas, una presión continua. Entonces, el paciente, ¿qué les va a decir? Que tiene lesiones que le pican, que le duelen o que le van a arder, que le van a quemar, ¿ya? Que van a persistir muchas horas, incluso dice que puede durar hasta 72 horas, hasta 3 días. Luego tenemos la urticaria inducida por el calor, ¿ya? Esta es una urticaria de presión inmediata, es más frecuente, en la que vamos a ver en zonas expuestas al sol, rostro, escote, brazos, antebrazos. Vamos a encontrar abones, ¿ya? Sobre todo abones, también podemos encontrar angioedema en el rostro, que se van a desencadenar sobre todo después de la exposición solar, ¿ya? Y se van a resolver de 1 a 3 horas. La forma localizada, que es la que ven acá en la imagen, es la más frecuente. Luego también tenemos la urticaria solar, que también producida por el sol. La radiación ultravioleta que más predomina acá es la radiación UVA, ¿ya? Y estas van a desaparecer, dentro de 30 minutos tras la exposición. Esta urticaria solar, recuerden que está asociada a pacientes con atopía,
Igual, abones en zonas fotoexpuestas. Luego tenemos la urticaria, un edema vibratorio, que lo vamos a encontrar, vamos a ver la aparición de lesiones en pocos minutos tras la vibración. Que vamos a encontrar eritema, edema, ¿ya? Mucho menos frecuentemente abones en las zonas estimuladas. Luego tenemos la urticaria no física. Estas urticarias son mucho menos frecuentes, ¿ya? Las más frecuentes recuerden que son la aguda y la crónica espontánea. Luego tenemos la urticaria colinérgica, que va a ser la desencadenada. El principal desencadenante va a ser el aumento de la temperatura corporal. ¿Cuándo tenemos aumento de la temperatura corporal? Cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos fiebre, cuando tomamos bebidas calientes o cuando estamos muy estresados se nos sube el calor, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esta también está asociada, recuerden, a pacientes atópicos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con las otras urticarias? En las otras urticarias los abones tienden a ser grandes. Esta urticaria colinérgica vamos a encontrar abones muy pequeñitos que van a medir de 5 a 6 milímetros, ¿ya? Y van a ser múltiples y van a desaparecer rápidamente. Como por ejemplo acá, tenemos abones muy chiquititos, ¿ya? Se recuerden que miden de 5 a 6 milímetros. Entonces, ¿cuál es la urticaria que predominantemente presenta abones chiquititos? La colinérgica. ¿Ya? Entonces, también tenemos, recuerden, la variante del cuello y tronco. Luego tenemos la urticaria de contacto, ¿ya? Que son la aparición de abones en el sitio de contacto. Es más frecuentemente, por ejemplo, yo me pongo un reloj nuevo y me aparecen abones en esa zona. No es una dermatitis de contacto, ojo. Recuerden que el abón es el edema. En la dermatitis, como lo vamos a ver ahora, vamos a encontrar máculas eritematosas, manchas eritematosas. Acá es el edema, o sea, ustedes lo van a tocar, lo van a sentir. Por ejemplo, tenemos urticarias de contacto con más frecuentemente a látex. Lo hemos visto bastante en el COVID, que todo el mundo usaba guantes. Ahí es donde hemos visto las urticarias de contacto, sobre todo a látex. Y luego tenemos la urticaria congénica, que el principal desencadenante es el agua. Puede ser el agua de caño, puede ser el agua salina, puede ser el agua destilada. Tiende a aparecer en la pubertad. ¿Ya? Igual, las manifestaciones van a ser similares a la urticaria colinérgica, que van a presentar abones muy chiquititos, pero no se van a presentar en palmas y plantas. ¿Ya? Luego tenemos, para el diagnóstico clínico o el test de provocación. Como les dije, nosotros este tipo de enfermedades las trabajamos en conjunto con el alergista. ¿Quiénes hacen esos tests? El alergista, que es otra especialidad. Ya el tratamiento, como toda urticaria, evitar el factor desencadenante, ¿ya? Y los antihistamínicos. Ya recuerden, el tratamiento de la urticaria siempre los antihistamínicos. Si el paciente les dice que la urticaria le aparece cuando hace ejercicio, entonces le dan su antihistamínico antes de que el paciente haga ejercicio. Incluso podemos usar montelukast o omalizumab también. Luego tenemos el eritema multiforme, que es otra patología, ya vamos a dejar las urticarias, ¿ya? Que va a ser una dermatosis secundaria a una reacción de hipersensibilidad tipo 4, ¿ya? En las piel y mucosas. La etiología principalmente es viral, ¿ya? La etiología es viral, sobre todo el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2, a la cabeza. Podemos encontrar también citomegalovirus, Epstein-Barr, si es una infección bacteriana podemos encontrar micoplasma. También podemos encontrar diagnóstico, agente etiológico, los medicamentos, a la cabeza los anticonvulsivantes. Y ya menos frecuentemente las neoplasias, enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, el eritema multiforme, a la cabeza, anticonvulsivantes y antibióticos. Anticonvulsivantes tipo ácido valproico, carbamazepina. Cuando ustedes van a recetar por primera vez estos medicamentos, tienen que decirle al paciente siempre que tenga cuidado, que el paciente puede hacer una reacción. Ante cualquier reacción, suspender el medicamento y comunicarlo al médico tratante. ¿Ya? Menos frecuentemente antihipertensivos, menos frecuentemente antituberculosos. Se va a clasificar en eritema multiforme menor y eritema multiforme mayor y recurrente. El menor, vamos a tener el compromiso de la piel con o sin el
vamos a tener un compromiso de la piel, como si el compromiso de dos mucosas, ¿ya? Y el eritema multiforme recurrente cuando tenemos más de 6 episodios al año. Acá tenemos, por ejemplo, la fisiopatología del eritema multiforme. Va a llegar el agente externo y ¿qué es lo que va a producir? Va a activar los CD4, TH1, los T-helper. Entonces, el T-helper, ¿qué es lo que va a hacer? Va a interactuar con el factor, con el interferón gamma, y así va a aumentar la presencia de antígenos, ¿ya? Y va a promover la actividad de las natural killer y también va a activar a los macrófagos. Esta es la figura clínica del eritema multiforme. Si en el examen les presenta cómo va a ser la lesión del eritema multiforme, es una lesión en diana, en escarapelo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un eritema predominantemente al borde de la lesión, un centro pálido y adentro más eritematoso. Esta es la lesión en escarapelo. Entonces, cuando les salen en el examen, lesión en escarapela, lesión en diana, eritema multiforme. Igual, vamos a encontrar las lesiones de aparición brusca, ¿ya? Esto puede afectar el rostro y el paciente puede presentar síntomas sistémicos. Si el paciente tiene alguna asociación con algún virus, puede presentar fiebre, malestar general, rinorrea, tos. Entonces acá vemos las lesiones en diana en las palmas. No respetan. Acá palmas, plantas, rostro, tronco, cualquier parte del cuerpo. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos la lesión en diana, miren el eritema alrededor de la ampolla. Para esto el antecedente, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos compromiso de mucosas. Vemos erosiones y úlceras acá en el labio del paciente, y acá vemos ya lesiones postrosas. Ya cuando las lesiones están secando, les están formando postas. Igual acá. Vemos compromiso, vemos acá una inyección conjuntival en el paciente que también tiene compromiso en la boca y tiene las lesiones diana en las palmas. ¿No es así? Entonces eso es un eritema multiforme. Acá lo mismo. Miren, este paciente tiene lesiones en los labios, tiene erosiones y tiene también costras en el labio, en los labios, y también tiene lesiones en diana en las palmas. Esta de acá es una lesión en diana característica o lesión en escarapelo. El diagnóstico es clínico. Recuerden, la gente más frecuente, el herpes, ¿ya? Entonces tiene que pedir serología viral. En el eritema multiforme menor, el herpes, y en el mayor, el micoplasma neumonal. O sea, el paciente puede presentar algún síntoma respiratorio. Y también, ante la duda o para confirmar el diagnóstico, solicitan una biopsia de trigo. Tratamiento tópico de las lesiones. Podemos usar antisépticos, anestésicos, podemos usar lidocaína mandada a formular en orobase, si queremos, para el dolor que puede presentar el paciente. Tratar el factor desencadenante, si es un herpes simple, darle aciclovir, si es un micoplasma, darle acitromicina. Retirar por ejemplo, si un paciente tomó un ácido valproico por primera vez, retirarlo, ¿ya? Cuando tenemos casos leves, tratamiento tópico con corticosteroides de tipo de alta potencia. ¿Alguien me puede decir uno de muy alta potencia? En su práctica, ¿qué tipo de corticoides han visto? ¿Alguno uno de muy alta potencia? ¿Alguien? ¿Quién más? ¿Cierto? ¿Quién más? ¿Han escuchado hablar del clobetasol? Claro, entonces acá le damos clobetasol tópico. Normalmente damos corticoides de muy alta potencia. ¿Ya? Y en formas graves damos corticoides sistémicos. Podemos dar corticoides incluso de hasta 1.5 miligramos por kilo de peso al día. Cuando tenemos un eritema multiforme recurrente, ¿cuál es el recurrente? ¿Alguien? ¿Cuál es el recurrente? Más de 6 episodios, ¿cierto? Entonces ahí podemos dar aciclovir de 400 cada 12 por 6 meses. O aciclovir de 500 cada 12. O fanciclovir de 250 miligramos cada 12. Normalmente no es frecuente de ver el eritema multiforme recurrente, pero lo que tenemos en los hospitales del estado es aciclovir. Y en la práctica privada el paciente puede encontrarse con la aciclovir. Esa es una patología súper infrecuente.
etiología va a ser una condición benigna caracterizada por la lesión de placas, sobre todo en zonas expuestas, ¿ya? Que van a ser de una evolución transitoria, o sea, pueden remitir espontáneamente, sin secuela. Tiene una prevalencia desconocida, la prevalencia, la edad de presentación va a ser entre los 30 y 50 años y va a tener un leve predominio por los varones. Como les dije, la etiología es desconocida. ¿Ya? Existe una teoría autoinmune que todavía se está estudiando, pero sí se dice, según los estudios, hay una predisposición genética. También, como esas son las fotoexpuestas, o sea, en el rostro, en los brazos, se dice que está relacionada a una fotosensibilidad. La fisiopatología es desconocida, ¿ya? Pero podemos encontrar un desorden reactivo que va a ser dependiente de los TCD8. Entonces, clínicamente, ¿cómo las vamos a encontrar? Como esta imagen, como una placa, ¿ya? Es una placa eritematosa en zona fotoexpuesta, que el paciente le va a decir que no le remite así con cualquier tratamiento. Y cuando ustedes lo tocan, sí, pues es una placa levemente infiltrada. Algunos pacientes dicen que les pica, otros dicen que no les pica, ¿ya? Pero ante la duda, ¿qué es lo que le hacemos? Biopsia. Acá tenemos otro tipo de infiltrado linfocítico de ellas de forma anular, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya toda la lesión, la parte del centro siempre es la que se va resolviendo primero. Entonces, el diagnóstico es clínico, pero tenemos que confirmarlo con una biopsia. En estos pacientes siempre hay que pedirles una analítica, hay que pedirles siempre tomograma, ¿ya? Hay que buscar alguna enfermedad autoinmune que puede estar asociada. Y recuerden que les tenemos que hacer biopsia. No hay tratamiento específico, estas lesiones pueden resolver espontáneamente la mayoría de veces. Podemos indicarles corticoides, podemos indicarle infiltrarlo también con corticoides tipo triamcinolona, podemos indicarles tacrolimus, que es un inhibidor de la calcineurin. ¿Ya? Normalmente ahí en los corticoides tópicos tiende a mejorar. Y recuerden siempre, si es una zona fotoexpuesta, ¿qué tiene que usar el paciente? Protector solar o bloqueador solar. Y luego tenemos el pseudolinfoma, que va a ser una dermatosis linfoproliferativa que va a imitar a un linfoma, ¿ya? Se dice que predominan los pseudolinfomas tipo B al T, va a ser más frecuente en mujeres, ¿ya? Y la variante nodular, esta sí va a ser más frecuente en varones. La edad de presentación va a ser adulta, en pacientes mayores de 40, 50 años. Y la etiología es una etiología infecciosa, puede ser medicamentos, puede ser una reacción al cuerpo externo. Algunas causas, bacterias tipo Borrelia, tipo Treponema pálido. ¿Qué enfermedad produce el Treponema pálido? Sí. Muchos no me han respondido. ¿Ya? Las drogas, recuerden, en la cabeza siempre los anticonvulsivantes. Tatuajes. Esta enfermedad se presenta sobre lesiones de tatuaje, ¿ya? Acá, por ejemplo, las drogas a la cabeza, los medicamentos. Y como segundo lugar, como vemos acá, los tatús, ¿ya? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya? Puede presentarse también secundaria vacunas, en la zona de la inyección de la vacuna. Y secundaria picaduras de insectos. La clasificación, para que lo conozcan, es el pseudolinfoma nodular, el pseudolinfoma como simulador de micosis fungoide, que es un linfoma, ¿ya? Es un linfoma de la piel, y el pseudolinfoma intravascular. La variante nodular, que recuerden que es la que más predomina en quién, en varones o mujeres, la nodular, en varones. En general los pseudolinfomas más frecuentes en mujeres, pero el nodular más frecuente en varones. Igual, vamos a encontrar nódulos eritematosos, pápulas o placas que están infiltrados. La localización es variable, predominantemente en el rostro, tronco, miembros superiores. Ven acá, ¿no es cierto? Un nódulo, este de acá es un nódulo retráctil, indurado. Acá en la zona de la frente. Miren cómo acá tenemos. Este es pseudolinfoma, que acá ya son unas placas eritematosas muy infiltradas en la zona de la frente de esta paciente.
Ante la duda siempre biopsia. El patólogo hoy nos ayuda. Acá tenemos un tipo de pseudolinfoma papular que se representa como unas pápulas muy chiquititas que pueden tener muchos diagnósticos, ¿no es cierto? ¿Qué diagnóstico diferencial no pueden hacer esta enfermedad? ¿Nadie? ¿Acné? A la cabeza el acné, ¿no es cierto? Porque vamos a encontrar pápulas. Pero seguramente esta ha sido una paciente que no remitía con el tratamiento convencional del acné y le han hecho una biopsia. Y este es el que les digo de los tatuajes. Miren acá un tatuaje y vemos acá una placa, mirada y dermatosa acá en la superficie, acá arriba, en la parte de arriba del tatuaje. Entonces, ¿cuál es la enfermedad que se asocia al tatuaje? El pseudolinfoma. ¿Ya? Y acá tenemos unas pápulas eritematosas que están alrededor del tatuaje. Ya, o sea, que si tienen un tatuaje y les sale una plaquita ahí, piensen primero en pseudolinfoma. Vayan al dermatólogo que les haga la biopsia y lo van a coger. Diagnóstico clínico, histopatológico, y el inmunohistoquímico nos ayuda a ver el subtipo clínico. Entonces, el tratamiento va a ser el manejo de la causa. Si es infeccioso, hay que darle tratamiento antiviral, antibiótico. Si es un paciente que ha tenido un tatuaje, el tatuaje ya se puede borrar actualmente con láser. Suspensión del medicamento si el paciente ha tomado alguna droga o está tomando alguna droga, algún medicamento que le puede estar ocasionando la lesión. Infiltrar. Lo infiltramos con corticoides con triamcinolona, ya de preferencia. Podemos usar el imiquimod, que es un quimioterápico. Nosotros normalmente usamos el imiquimod en los carcinomas de piel no melanoma. ¿Ya? Pero acá también lo podemos usar. Tacrolimus tópico también. Podemos usar fototerapia localizada, terapia fotodinámica o radioterapia. Podemos también usar corticoides sistémicos, hidroxicloroquina y talidomida. Buenas tardes. Y esa es la clase de dermatosis reactivas. ¿Alguna pregunta?